Hola mis amados hermanos y oyentes, les doy la bienvenida a una transmisión más de la palabra de nuestro Dios y damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de este medio. En los tiempos actuales han surgido muchas ideologías que están yendo en contraposición de la palabra de Dios y han hecho que sea cuestionada severamente, poniendo en tela de juicio lo que Dios ha estipulado para nuestra sola dirección desde el principio. Y muchas de estas ideologías se están pronunciando en contra de la familia y se están infiltrando mayormente en los hogares. Entendemos que el hogar es el primer lugar de formación tanto para padres como para hijos. Y es aquí donde aprendemos a ser padres responsables y a ser hijos obedientes. Pero sobre todo eso, es donde conocemos el temor de Dios, la obediencia y el amor de Él en nuestras vidas. Dios está interesado en que tanto padres como hijos tengamos buenas relaciones que le honren y le glorifiquen. Vayamos a Proverbios, capítulo 1, versículo 8, el cual dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Es en este versículo que hemos de pensar sobre la instrucción de un padre precisamente. La familia ejerce su autoridad a través de los padres, los cuales toman decisiones sobre sus hijos. Y los padres ejercen esa autoridad por la autoridad que viene de Cristo Jesús. Ninguna otra autoridad que no ha sido dado o dada por Dios tiene que tomar las riendas del hogar. Específicamente son papá y mamá, quienes han sido puestos por Dios para ejercer esta autoridad sobre los hijos. Por lo que no podemos dividir la tarea del padre y de la madre y separarlos y hacerlos independientes el uno del otro. En el hogar se necesitan tanto la instrucción como la dirección. Les invito a que juntos pensemos en el tema el mejor legado de un padre. El versículo de Proverbios capítulo 1, versículo 8, nos hace ver que se requiere primeramente oír atentamente. Oír atentamente. Este verbo viene del hebreo shema, que significa escuchen y tomen esto seriamente. Escuchar es importante y necesario, siempre. De hecho, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, según Romanos 10, 17. No solo es escuchar y olvidar, sino escuchar y lo que escuchamos, tomarlo como una confesión que será parte de nuestras vidas diarias, la cual también estamos llamados a compartir, no solamente escuchar. Santiago 1:22 es claro cuando dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El verbo engañar aquí se refiere a un error de interpretación, es decir, malinterpretar lo que se nos enseña o lo que se nos dice, la cual nos lleva a una conclusión equivocada. Es un falso razonamiento. Y por confesar, se entiende que en nuestra vida diaria, en relación a Dios y a nuestro prójimo, tiene que dar evidencias de un cambio verdadero. Ese cambio verdadero en nuestra vida es la manera en que confesamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos hijos dicen ahora: qué bueno que hay cuarentena? Así evito verle la cara a mis padres. Y no es por exagerar, estimados hermanos y oyentes. Realmente pasa eso. No podemos dar gracias a Dios por papá o por mamá si nuestro corazón está lejos de ellos.
sería hipócrita. Y no hablo solo de una distancia de espacio-tiempo que hay entre padres e hijos, sino de una distancia relacional. Y aunque alguien diga que no se merecen que demos gracias a Dios por ellos, por lo malos que fueron con nosotros, realmente nadie es bueno por naturaleza, eso lo tenemos que saber, ni tú ni yo, ni aún nuestros padres. Todos hemos nacido inclinados a la maldad ante los ojos de Dios. Y si no es por Jesucristo, entonces nosotros no podríamos ni siquiera buscar a Dios. Y si todos nacimos en esa misma naturaleza o condición de pecado, no podemos juzgar a nuestros padres, aunque no hicieron con nosotros muchas veces lo correcto. Recordemos que Dios es el juez, no nosotros, como hijos. El apóstol Pablo en Efesios 6, del 1 al 3, habla a los hijos que deben obedecer y honrar a sus padres, y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El mandato de obedecer en el Señor implica estar sometidos a ellos, sin faltarles el respeto. Pues aunque como hijos casados ya no estamos viviendo con ellos, no nos da ningún motivo para estar por encima de ellos. Y esta obediencia debe descansar en el Señor. Levítico 29 se nos dice que todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Honra a tu padre y a tu madre. El honrar es dar valor. Es tener en alta estima la vida de nuestros padres. Indica que cuando nuestros padres ya no puedan valerse por sí mismos, ya sea por su avanzada edad o por alguna enfermedad, es nuestro deber, ordenado por Dios mismo, sustentarles con comida, con ropa, con techo o lo que ellos necesiten. Y si hay muchos hijos, es responsabilidad de todos los hijos y no del que tiene más, pues todos podemos ayudar de formas diferentes. Una vez entendido lo anterior, entonces pensemos en esto, en que el mejor legado de un padre, como dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, primero, hermanos, ha sufrido grandes obstáculos que debe superar. No podemos concebir un hogar sin la voz instructiva de un padre. La palabra instrucción significa corrección, consejo, enseñanza, castigo, reprensión, advertencia, restricción. Y díganme, estimados oyentes, ¿a quién le gusta escuchar esto hoy en día? Esta voz instructiva del padre ha sufrido muchos obstáculos. Por ejemplo, la aprobación de leyes que invaden la esfera ética familiar. Estas leyes que se están aprobando aparentemente para fortalecer la familia, le están quitando autoridad a la voz instructiva del padre. Hoy se escuchan leyes que dicen que los hijos ya no necesitan corrección, que si les corregimos se van a traumar, haciéndoles un gran daño emocional. Por lo que si corregimos, podemos llegar a ser penalizados como padres, quitando así la autoridad del padre de su hogar. Es cierto que por causa de muchos padres de familia, quienes no han tomado su lugar como tal y no han sabido corregir a sus hijos, es que estas leyes son aprobadas. Y es aquí donde nuestras autoridades deben de hacer o de notar la diferencia que hay entre corrección y violencia. Ambas cosas son muy distintas. Pero también es aquí donde nuestras autoridades tienen que ejercer justicia sobre quienes han caído en la violencia al abusar de su autoridad. Y no solo con los hijos, sino muchas veces con la misma esposa. Y no salir así del orden establecido por Dios. Otro obstáculo es la falta de responsabilidad y compromiso del padre hacia su hogar.
Hace falta hoy en día esa voz que instruya al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Proverbios 22:6. Lamentablemente a muchos padres les da igual si hay hijos o no hay hijos. Y es más fácil decir, oye, ¿sabes qué? Te paso una pensión y tú ves cómo te las arreglas. Y yo me lavo las manos y me quito toda responsabilidad. Y esta acción de parte del padre hace que muchas madres prefieran, pues, no tener al padre a su lado para instruir a sus hijos. Ya no hay una voz instructiva en el hogar. En hogares, precisamente, quienes no han tomado su lugar. No estoy generalizando, porque hay hogares donde hay padres muy responsables. Y es triste que ese modelo se va repitiendo en nuestros hijos. Cuando ellos son grandes y se casan, tienden a repetir ese patrón. Un obstáculo más que quiero mencionar, aunque hay muchos, es el pensamiento machista y feminista que está aún vigente en la mente de mucha gente. Estas ideologías han hecho que tanto hombres y mujeres, que papá y mamá, que esposo y esposa, vivan en una constante tensión y lucha. Tenemos al hombre por un lado, con el pensamiento machista, abusando de su autoridad, como el macho de las películas mexicanas, ¿no? Abusando de su autoridad para con los hijos y para con su esposa. Y por otro lado, tenemos al feminismo, el cual empezó como una lucha por igualdad de derechos de hombres y mujeres, y luego pasó a ser a una lucha de una total emancipación o separación del hombre de la mujer, ser independiente, y esto después, actualmente, ha dado a luz a la ideología de género, la cual busca desaparecer las diferencias entre hombres y mujeres, que va desde lo físico hasta lo moral, promoviendo así la diversidad sexual y de género. Pero, ¿quién ha impulsado todo esto? Claro, los varones o los hombres dirían, pues las mujeres tienen la culpa, y las mujeres dirían, no, los hombres tienen la culpa, casi como a Adán y Eva culpándonos unos a otros, pero en realidad ha sido el abandono de nosotros mismos hacia Dios. Hemos perdido todo temor de Dios. O se está perdiendo ese temor. Y el no hacer su voluntad también en nuestros hogares. Porque el varón no ha tomado en serio su tarea de instruir como verdadero padre, y la mujer no ha tomado también su tarea como verdadera madre en el hogar. Vuelvo a repetir, no estoy generalizando. Y esto es para que los que podamos escuchar, podamos en cierta forma saber hacia dónde vamos como padres. Además, no podemos percibir ambos roles por separados. Si uno descuida su rol, también lo hará el otro, porque ambos fueron creados para trabajar juntos. Por eso cuando festejamos a papá, es gracias al buen desempeño de mamá, y viceversa, cuando festejamos a mamá, debe ser también gracias al desempeño de papá. El pensamiento actual ha fraccionado nuestros roles, como decir cada quien sálvese a sí mismo. El mejor legado de un padre, en segundo lugar, debe estar basado en la sola palabra de Dios. La palabra instrucción, que viene del hebreo musar, que es castigo o corrección, que a veces significa no el acto de castigar, sino su efecto, es decir, la disciplina en los hijos, con el único propósito de que los hijos aprendan y se den la vuelta, es decir, se conviertan de sus malos caminos al Señor y único Dios. El verbo escuchar está particularmente asociado con la instrucción. Por eso nuestro texto bíblico dice, oye, hijo mío, la instrucción. Los efectos de musar, o el castigo o la instrucción, son remover
Escuchemos, remover la necedad en los hijos y hacerlos sabios. De modo que en términos de sus efectos, musar llega a ser sinónimo de sabiduría y entendimiento, como dice el salmista, que la ley de Jehová hace sabio al sencillo. Salmo número 19. Esto no es algo meramente intelectual, no es solamente un convencimiento intelectual, sino que es un modo de vivir. La instrucción da vida, trae honor y trae gozo. La musar o instrucción de un padre debería ser el propio consejo de Dios hacia nosotros. El Salmos 16, número 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. No es una instrucción o disciplina basada en el machismo que pudiera haber en el padre, sino en los principios rectores de las Sagradas Escrituras. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En 2 de Timoteo 3:16 se nos muestra el propósito de toda la escritura que es inspirada por Dios, las cuales son enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como ser padre, por ejemplo. La instrucción tiene un sentido más vivencial, es decir, el padre instruye más con el ejemplo que por lo que dice. El mejor legado de un padre, en tercer lugar, es que los hijos sigan por el camino de la instrucción y no se aparten ni a derecha ni a izquierda. No hay mayor regalo que le podamos dar a nuestros padres que una vida como hijos que honre a Dios. Dios eso hará feliz a nuestros padres por el resto de sus vidas. Pero ¿cómo saber qué camino tomar? Cristo Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús es el camino. Y a través de él podemos entender el Salmo 15, el cual nos da pautas para saber la dirección del camino como padres e hijos. Primero, el Salmo 15 dice, andar en integridad o evitar el mal lo mejor posible. Ser justos. Ser estables en lo que decimos. Tu sí es sí y tu no es no. No ser encantador con la gente de una forma hipócrita. Aquí estoy bien sonriente, pero por acá estoy hablando mal de mi prójimo. No acarrear desgracias sobre los que nos rodean. No fastidiar a nuestro prójimo. No dar importancia al menosprecio de otros. Reconocer a los que temen a Dios. Ser fieles en la palabra que hemos hablado. No aprovecharnos de la necesidad de los demás, como en el tiempo de esta cuarentena o pandemia donde las cosas han subido. Realmente tenemos que ser justos con las demás personas, no aprovecharnos de esa necesidad. Ser buen testigo en el juicio sin aceptar dinero o mordidas, como se dice popularmente. Y el resultado de esto, hermanos, es que no resbalaremos jamás o no titubearemos en lo que hacemos en nuestra vida diaria. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En cuarto lugar y último, el mejor legado de un padre no sería posible sin la ayuda idónea de la esposa como madre. También dice el verso 8 de Proverbios 1. No desprecies la dirección de tu madre. Literalmente la palabra traducida despreciar quiere decir golpear. Es como si empujáramos de un solo golpe los consejos que nos dan nuestras madres. Y es que muchos hijos hacen eso con el consejo que nos dan nuestras madres. Lo rechazamos, lo empujamos de nosotros, lo desechamos y no queremos escuchar nada de ellas, restándole el valor que tienen para nuestra vida.
La madre es considerada como la primera maestra del niño o niña en el hogar, que aterrizará en el hijo lo que el padre ha instruido. Esto nos habla de la importancia que se le da en la escritura a la acción de una madre, a diferencia de otras culturas en la época antigua. La palabra usada para dirección es Torah. Es la misma que se usa para la ley en el Antiguo Testamento, pero que implica muchísimo, muchísimo más que una serie de reglas o mandamientos. Implica dirección, implica orientación e implica también instrucción. Es como la brújula que nos señala el norte hacia donde debemos ir. Es la forma correcta de conducirnos. Hay muchas personas que cuando son adultos y recuerdan el pasado por la situación que están viviendo y dicen, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá o a mi papá, no me estaría pasando esto. Si hemos notado, la instrucción de un padre está conectada con la dirección que da una madre. No hay dirección sin una correcta instrucción. No hay mejor manera de dar gracias a Dios por el Padre que siguiendo la instrucción que nos da. El mejor regalo que ellos pueden recibir de nosotros, que somos hijos, es que andemos en la verdad, que seamos guiados por la palabra de Dios y que vivamos en el temor de Dios. Solo Cristo Jesús puede ayudarnos a que nosotros podamos retener lo que hemos escuchado o que podamos aprender lo que no hemos aprendido. Si como padre no he sabido instruir bien a mis hijos, si nuestros errores están continuamente delante de nosotros, o si como hijos no hemos sabido perdonar a nuestros padres por sus errores, Dios nos llama. Solo en Cristo Jesús podemos aprender a vivir de manera que estemos en paz. Dios promete darnos descanso. Malaquías capítulo 4, versículo 6, donde Dios dice que promete enviar nuevamente a Elías, y eso se cumple en Juan el Bautista, y el cual dice, Él hará volver el corazón de los hijos hacia el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay maldición donde no hay buenas relaciones, donde no hay paz, donde Dios no está construyendo el hogar. Hoy es tiempo de volvernos al Señor, a aquel que nos llamó desde el principio para tan grande labor, para hacer del hogar un lugar de gozo, de paz y bendición. Es tiempo de entregar nuestras vidas a Cristo Jesús, que se dio por nosotros para que nuestro llamado a ser padres sea en el Señor y no en nuestras fuerzas. De lo contrario, todo sería en vano. Ven, yo te invito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un abrazo fuerte a todos los papás. Dios les bendiga y les siga dando sabiduría para poder instruir a los hijos, a nuestros hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. A Dios sea la gloria. Amén.